buenas noches. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Una nueva emisión de Periodistas para hablar de agenda política, netamente política del nivel local, provincial y nacional con el intendente de Villa María, Martín Gil, y también con aquello que no escapa a la realidad de nuestra ciudad, que tiene que ver con las políticas de contención que brinda el ANSES. Exactamente, Camila Perazzi es la titular del UDAI Villa María, del ANSES, y fuimos a consultarle sobre el programa de refuerzo alimentario y decía brevemente lo siguiente. Buenas noches a toda la audiencia de periodistas. Mi nombre es Camila Perazzi y soy la titular de ANSES Villa María. En esta oportunidad quiero comentarles que seguimos trabajando en la inscripción de nuestros vecinos y vecinas al programa del refuerzo alimentario para adultos sin ingresos ni bienes. Esta es una política pública del Estado Nacional que busca mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. La inscripción sigue vigente en nuestras oficinas sin turno previo, de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde o a través de nuestra página web www.anses.gov.ar. Por nuestras oficinas quiero contarles que ya pasaron más de 1000 vecinos y vecinas villamarienses que a quienes les correspondió ya se fueron con su trámite realizado. Adelantábamos la presencia en el estudio de UniTV. Martín Gil, buenas noches, bienvenido a Periodistas. Gracias por la invitación. Comenzamos con una que tiene que ver con el ámbito local. Sin dudas, sabemos que para la ciudadanía de Asís falta mucho, pero usted tiene la potestad de definir las fechas de las elecciones de Villa María. ¿Qué se puede saber de eso? ¿Qué nos puede anticipar? Falta mucho. No, en realidad la Carta Orgánica Municipal establece cuáles son los criterios para fijar la fecha de las elecciones. Y a veces se especula en este sentido mucho, dice, ¿por qué no se adelanta, se atrasa, se trae a principio de año? Porque la Carta Orgánica establece los criterios. Esos criterios básicamente es un límite mínimo y un límite máximo en la fecha del proceso electoral que atraviesa la segunda mitad del año que viene. Y por otro lado, el otro criterio o el otro elemento es la separación de otra instancia electoral, como a partir que se definió por ley la fecha de las elecciones nacionales, tanto de internas abiertas y simultáneas, como de primarias, como de segunda vuelta, o de primera vuelta y eventual segunda vuelta en el calendario, y eso se coloca en el calendario anual, casi en la etapa que se establece por la Carta Orgánica como el periodo donde debería transcurrir el proceso electoral. En las últimas dos elecciones intendentes, en el año 2015 y en el año 2019, se tomaron criterios de respetar los principios, que separarlo de otro proceso electoral, tratando de que coincidieran en la etapa, ¿no? Y no se pudo respetar a rajatabla el criterio por una imposibilidad fáctica. Ahora, el hecho de esa imposibilidad fáctica va a depender de una serie de variables. Va a depender si prospera o no la eliminación de las PASO como hoy existe, porque en ese caso se flexibilizaría la etapa o el proceso. Y por otro lado, de la decisión nuestra, que es respetar los principios y criterios. Por lo tanto, yo no tengo una fecha estimada porque va a depender de esas variables, pero yo me animo a decir que vamos a estar en sintonía con los que han sido los últimos procesos electorales, al menos en la definición de los criterios. Si alguien se plantea, che, van a venir a abrir las elecciones, a mayo las elecciones, no, técnicamente no lo veo viable hoy. Habrá que ver cuál es el escenario, pero yo entiendo que se va a dar en un contexto de lo que prevé la Carta Orgánica, tratando de respetar sus criterios y principios. Y yo me animaría a decir que como ha sido en el año 2015 y en el 19, estamos hablando en la segunda mitad del año. Sí, mucho se dice que quien define la fecha tiene como un changüí a favor. ¿Cuánto hay de cierto en esto, Martín? Yo no lo veo de manera similar. Creo que forma parte de aquellas cuestiones que casi son culturales o que forman parte de un acervo que se habla en política. Lo mismo que guardar la fecha para tratar... A ver, siempre que se fija una fecha hay un calendario, hay un proceso, hay una definición, y me parece que
las ventajas en términos políticos en ese sentido no son apropiadas, no son lógicas. Yo creo que los villamarienses votan en función de procesos, de tiempo, de proyectos, de ideas, y no de la fijación de un proceso o una fecha electoral. Sí creo que es saludable separarlo de otro proceso electoral, tanto nacional como provincial, porque me parece que son elecciones diferentes y que nos permite quizás repensar el marco de acuerdos, de alianzas, de consensos, de diálogos, y fundamentalmente pensar en Villa María y pensar un proyecto que se lea en clave de la ciudad y que no implique que determinados posicionamientos en órdenes nacionales o provinciales signifiquen eso. Esto pasó en el 2015. Claro, pasó en las urnas, digamos. Pasó en el 2015 y sí. pasó en el 2019. No tuvo absolutamente nada que ver cómo los villamarienses votaron a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Por lo tanto, creo que los villamarienses entienden de la dinámica electoral muchísimo más de los que algunos políticos tratan de especular respecto a y de forzar allí. Y con relación, vos nombrabas las PASO. ¿Cuál es tu postura con relación a eso? Bueno, en realidad, si uno hace un análisis de las últimas elecciones y de las últimas utilizaciones de este recurso de las PASO, ha sido un recurso que no fue significativo para el espíritu que perseguían. Recordemos la última elección presidencial, donde se votaba las PASO aún siendo un único candidato. Y hoy hay otros espacios y otros ámbitos, como pueden ser elecciones internas, asambleas de partido, procesos de debates internos. Creo que es válido discutirlo. Si bien el espíritu de las PASO implica a una dinámica institucional o una dinámica republicana que es válida y que en muchos países puede ser válido, creo que la experiencia que hemos tenido nosotros como PASO en las dos instancias que fueron aplicadas en el orden nacional no fue altamente significativo. Por lo tanto, si el debate se da, habrá que verlo. Creo que no hay un posicionamiento de los partidos con la misma claridad que hay en otros temas. Me parece que hay en todas las fuerzas políticas posiciones hasta encontradas. Ojalá que de ese debate surja la mejor herramienta. Después está el tema de los costos que implica un proceso, no solo en los costos económicos, digo, todo lo que significa procesos electorales, esta situación de estar votando permanentemente, de tener elecciones 5 hasta 6 veces probables en el año, bueno, es un escenario que tensiona permanentemente y que a veces también afecta la dinámica normal de la vida pública, ¿no? Así que creo que es un debate válido. Me parece que es una herramienta que tiene sus pros y que tiene sus contras. Habrá que ver la definición que se toma, pero en caso que se tomara una definición sobre la no concurrencia de las PASO, en nuestro caso reacomoda el calendario electoral. Hablamos de la provincia, Martín. Hay como, si tengo que hablar del Frente de Todos en Córdoba, tengo que hablar por lo menos de 3 grandes referentes, vos uno de ellos, quizás el principal, por las candidaturas, proponiendo unidad y diversidad y diciéndole al cordobesismo que haga un lugar a esa discusión, pero también me encuentro con un Caserio que desde Embalse dice con candidato propio y una Gabriela Esteves que desde el Miramar de Ancenusa también con un discurso similar. ¿Cómo viene esa construcción, Martín? A ver, yo creo que no hay diferencias en ese sentido. Por ahí las podemos manifestar de diferentes modos. Creo que todos los que venimos de un tronco común en el justicialismo y que nos sentimos parte del justicialismo, tanto en su expresión nacional, adhiriendo en mayor o menor medida, como en la expresión provincial. Yo me siento parte del justicialismo provincial, con disidencias, con discusiones, pero no es que estoy afuera del peronismo provincial. ¿Pero el peronismo te siente parte habrá adentro? Que preguntarle a ellos. Yo me siento parte, primero porque nunca me fui, y segundo porque el peronómetro no le corresponde a ellos. Así que yo soy parte, he trabajado por el peronismo permanentemente, por el justicialismo, como lo he dicho en muchas oportunidades. Yo he votado al justicialismo en el orden nacional y al justicialismo en el orden provincial y al justicialismo en el orden local. Quienes han votado diferentes son los que tienen que explicar en todo caso. Pero digo, nosotros permanentemente venimos reclamando un proceso de democratización interna y venimos también apelando a un debate político, que se hable de política. No es un disvalor hablar de política.
reducirla a una expresión puramente de construcción de marketing electoral es un elemento que a veces responde a estrategias que ni siquiera se diseñan en el propio contexto provincial, se diseñan en Buenos Aires, en otro lado, en un laboratorio. Esto es una práctica que cada vez gana más lugar en la política nacional, en la política de las provincias y de muchos municipios, pero al menos yo estoy a favor de un debate que podamos proponer, que podamos debatir. Primero, ¿qué le vamos a poner en consideración de los cordobeses? Formamos parte de una fuerza que hace 25 años gobierna la provincia de Córdoba y fue capaz de marcar un proceso de transformación muy profunda. Pero los cordobeses el año que viene no solo van a proponer o van a valorar lo que se hizo, van a pensar por un momento bisagra que tiene la provincia de Córdoba, cuál es la fuerza que plantea la transformación de los próximos años. Por lo tanto, tenemos que debatir qué provincia queremos. ¿Qué provincias? ¿Cómo se asumen los problemas que tenemos como tal? No negarlos ni esconderlos debajo de la cama. Dar un debate y dar un debate de apertura, porque también está claro que ninguna fuerza política ya hace tiempo dejó de tener mayorías automáticas, sino que es necesario construir consensos democráticos. Esto pasa en el nivel nacional y pasa en el nivel provincial también y seguramente en los niveles municipales. Por lo tanto, yo en lo particular no me niego al debate, me encantaría darlo y darlo con profundidad. Si ese debate se niega, si ese debate no se abre, si no hay lugar a los espacios de construcción de consenso de lo que nosotros representamos, que es más que una expresión del Frente de Todos. Lo digo por respeto a quienes formamos parte de un colectivo de casi 100 intendentes, donde hay vecinalismo, donde hay expresiones del radicalismo, donde hay expresiones del justicialismo con anclaje provincial y también del Frente de Todos. Y uno dice, ¿pero por qué se construyó eso? Bueno, aquí estuvo Franco de General Deza, creo que ustedes lo tuvieron, y hay otros actores, y nadie podría decir que son expresiones del Frente de Todos. Digo, estamos construyendo mayoría, y estamos construyendo mayoría en un ámbito plural, de diálogo, de consenso, que no se preste a únicamente la lógica que nos intenta construir todos los días, que es la de la grieta, de diferencia, ¿de qué lado estás? ¿Estás allá o estás acá? Cuando en realidad esa grieta le garpa a los dirigentes, pero nos aleja de las necesidades de la gente. La agenda que la gente, que el pueblo quiere hacia adelante, es completamente diferente. Es una agenda propositiva, es una agenda de consenso, de diálogo, de construcción colectiva, y que nos animemos, que los que podemos pensar diferentes o tener recorridos y trayectos diferentes, también tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo sobre grandes objetivos para nuestra provincia. Yo creo que si eso se diera hacia adelante, tenemos una provincia con un potencial enorme. Somos casi un país dentro de la Argentina, no solo en expresión territorial, productiva, industrial. Ojalá se dé ese debate, ojalá que las fuerzas políticas de Córdoba, porque esto no le abarca solo al justicialismo, digamos como expresión política, le abarca casi todas las fuerzas políticas de Córdoba. Poco debate, poca expresión, mucho marketing televisivo y poca sustancia. Y me parece que tenemos que recuperar el valor de que uno pueda, de alguna manera, proponer, pueda en esa propuesta convencer y que esa convicción nos lleve a una política de transformación. Yo recordaba lo que significó la génesis de este proyecto de hace 25 años con José Manuel de la Sota. Claramente, después de haberlo intentado en numerosas oportunidades, tuvo la capacidad de construir un consenso democrático, de encontrar un eje discursivo a los golpes de lo que pretendían los cordobeses y de poder llevarlo adelante a cabo durante la gestión. Y esto ha permitido este tiempo de transformaciones en Córdoba. Ahora no es solamente con la historia que se van a ganar los procesos electorales. Hace falta un debate profundo. No lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Ojalá, falta mucho tiempo, ese debate se da. Si ese debate no se da, lo que podemos haber construido, lo que formamos parte, lo que trabajamos todos los días, caminando cada rincón del territorio, yendo pueblo por pueblo, escuchando, acompañando, analizando las problemáticas que se tienen, buscando entre todos tener un parecer común,
seguramente lo vamos a expresar en una propuesta política con candidatos hacia adelante y tendremos que primero ejercer el diálogo en los sectores que tenemos entre nosotros y después tener la capacidad de ir por mucho más, porque al menos a mí me interesa, como hombre del justicialismo, los proyectos que no se transforman en un reduccionismo ni tampoco una expresión simbólica de la política. Nos interesan los proyectos en donde el poder que se pone en juego, que es la herramienta para democráticamente llevar adelante los proyectos políticos y cambiarle la vida a la gente, sea efectiva. Al menos eso es justicialismo, a mí me lo enseñaron siempre. Pero bueno, habrá que ver cómo es el camino hacia adelante. Falta mucho tiempo. Y con relación a esto, bueno, también este fin de semana hubo presencias como la de Urquía aquí en Villa María. Conocemos de su cercanía con Carlos Pizorno. Dijo que a él le gustaría mucho que si Carlos decide ser candidato a intendente fuese él por lo que representa para la ciudad, y alabó mucho también Urquía, Villa María, como el potencial que tiene y con la transformación que se vive permanentemente. Usted acá nombró varias personas, Pizorno estaba entre ellas. ¿Cuál es la situación en este momento de esas figuras que usted nombró? Primero, lo que manifestó Roberto Urquía, que es un referente de los procesos económicos y en la Argentina, no en DESA, ni en nuestra región, en la Argentina. Esa reunión que tuvimos del Banco Nación en Villa María explicitó algo que yo venía diciendo hace mucho tiempo, pero en boca de las gerencias y de las autoridades del Banco Nación. Pensar que nuestra sucursal Villa María, después de la sucursal Plaza de Mayo, es la más importante de la Argentina en términos de crédito, de préstamos y de cantidad de empresas con las que se trabaja, claramente a nosotros nos llena de orgullo y habla de una ciudad. Es un dato impactante, inesperado. Muy impactante y de verdad creo que hay que considerarlo mucho más. Habla de lo que como ciudad, como región, significa Villa María y a nosotros nos llena de orgullo. En segundo lugar, respecto a lo que expresaba Roberto del caso de Litín y el resto de las personas que formamos parte del espacio, a ver, nosotros tenemos una clara definición. Yo estoy seguro, primero, que nuestro espacio político del justicialismo en Villa María tiene hombres y mujeres con una dilatada trayectoria que pueden expresar y representar continuidad y cambio a la vez. Porque yo estoy seguro que ese es un reclamo que nos van a plantear y que tiene que ser una capacidad del propio proyecto político. No solamente, porque si no estaría haciendo lo mismo que critico hacia adelante, o en otros ámbitos, ¿no? Y hay actores muy importantes, hay actores que pueden estar más cerca del gobierno municipal o que no forman parte del gobierno municipal, pero forman parte de nuestro espacio. Cuando uno enumera, corre riesgo, la otra vez me olvidé 2 o 3, y no es lo que corresponde. Ahora, no me cabe la menor duda que la usina política de dirigentes que tiene hoy el justicialismo, no solo en el ámbito del gobierno, sino también fuera del ámbito del gobierno. Yo he mencionado autoridades universitarias, he mencionado autoridades que tienen que ver con el parque industrial, hay autoridades que forman parte hoy del esquema del gobierno provincial, hay actores de la gestión municipal, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, hay actores que forman parte de entes regionales. Es la usina más grande de dirigentes que tiene hoy. Está bien, pero ¿cómo van a definirlo? ¿Cómo definen quién es? La última y tenemos poco tiempo. ¿Cómo van a definir quién es? Pues sí, hay un montón, perfecto, estamos de acuerdo, pero ¿y cómo van a definir cuál es? Primero habrá que analizar cuál es la herramienta que se tenga en cuenta. Está la herramienta de encuestas, pero también de debatir entre todos, de construir consensos, de sentarnos alrededor de una mesa, de pensar no en la suma de individualidades, sino de un proyecto colectivo. Y yo creo que esto, al menos el diálogo que yo he tenido con la totalidad de los actores, o la gran mayoría de los actores, ninguno pone el carro delante del caballo. Todos se sienten parte de un proyecto colectivo, con intenciones, con vocaciones de trabajo, pero con la convicción de que el año que viene nosotros tenemos que tener la capacidad de presentarle a los villamarienses cómo se continúa un proyecto de transformación que también desde hace 25 años gobierna Villa María. Con cambios. Totalmente. A mí me parece que esos dos variables,
la capacidad de cambiar y transformarse, de sumar actores y la capacidad de también garantizar los valores centrales que ha tenido esto, que tiene que ver con la transformación en la obra pública, en la presencia social, en la educación, en las políticas industriales, en el liderazgo regional, en el protagonismo en el ámbito provincial y nacional. Villa María es una ciudad realmente maravillosa, con muchísimos problemas también de su crecimiento, de su desarrollo, que tienen que estar en la agenda, que tratamos de abordar todos los días. Pero no me cabe la menor duda que es el espacio político el que tiene la mayor y la mejor usina de dirigentes. No se trata de una individualidad, ni tampoco de una alianza o un acuerdo con algún actor político que pueda ser por reflejo el que dé protagonismo local, sino es trabajo en sus ámbitos particulares, trabajo colectivo y mucha experiencia puesta al servicio de lo que tendremos obligación de construir el próximo año. Bueno, gracias, gracias, Intendente. El tiempo ya se nos acabó. Breve va a ser el editorial de hoy. Ya volvemos. Esto que hablábamos también se refleja en Juntos por el Cambio, el 14 de noviembre, hay ya spot pensando en que Córdoba necesita volar más alto en la publicidad de Rodrigo de Loredo, que mantuvo 2 reuniones con el expresidente Macri y que está también allí poniendo en tensión la relación con Luis Juez de manera muy fuerte. Decíamos en Villa María, Gustavo Bustamante también empapeló la ciudad con su figura, con su imagen. Por otro lado, el legislador Darío Capitani, en esto que se conoce como el González Gate, devolvió el Audi A4. Digamos, hay un montón de movimiento que tiene que ver con la política y que tiene que ver también con lo que está pasando, como decía el intendente Martín Gil, con esas agendas, las agendas de la gente, de lo que vive, de lo que piensa, y las agendas que a veces quedan en las internas, en los personalismos y en las cuestiones que todavía están allí, digamos, como una materia pendiente para poder pensar realmente en lo que hace a la política, como ese bien social que sin dudas está para cambiarle la vida a la gente, y que la política no es utópica, sino que es distópica, es praxis, es lo diario y lo cotidiano. Por eso también, sin dudas, el año que viene los argentinos, las argentinas vamos a tener esa posibilidad de poder pensarnos y de poder reflexionar en nuestras elecciones. Más política, no menos política, más política, porque es la política la que tiene la capacidad de cambiar la vida de la gente y escuchar los reclamos de la gente. Lo que dijo el intendente, 2 subrayados hago. El primero, creo que dio algunas pistas vinculadas con la posible fecha en que las y los villamarienses vamos a ir a las urnas. Hay que pensar en la segunda mitad del año, apenas cruzado el umbral de esa mitad del año, excepto que por allí pueda suceder que no haya paso, que yo a esta altura me animo a decir que no va a haber suspensión de paso, sino que pensemos que vamos a ir a las urnas, al menos para elegir intendente o intendenta en esa segunda, o principio y la segunda mitad del año. Y la otra cosa que subrayo es, el intendente habla de una usina de nombres, de hombres y mujeres con posibilidades de, por lo menos, candidatearse a sucederle, y empezó a tirar también puntas sobre cómo se va a definir quién va a ser esa sucesión, esa posible sucesión. Habló de encuestas, pero también habló de previamente un trabajo hacia adentro del PJ villamariense que no replique algunos errores que está empezando a mostrar, algunas hilachas que está empezando a mostrar el PJ cordobés. Me parece que después del Mundial rápidamente va a pasar mucho en la arena política, Paula. Gracias, Mariana. Bueno, les agradecemos, como es habitual, a las personas que están del otro lado de la pantalla, al equipo técnico de UniTV, a la gente que nos acompaña en el maquillaje, en la indumentaria y también en el peinado. Los invitamos a recuperar este contenido los días jueves y domingos a las 21:30 y también en las redes sociales de UniTV. Que tengan buenas noches. Buenas noches, buena semana.